Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Ojo que algo ha pasado, ¿eh? Tenemos un montón de policía y un coche de bomberos ahí al fondo. Vamos para allá, donde esté el cotilleo, ahí está JR. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Bienvenido si eres nuevo o nueva y nada, hola si eres asiduo a seguir a este canal. Así que nada, vamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu, pero antes el cotilleo de antes. Ojo porque se ha incendiado el coche, ¿eh? Es que se ha incendiado por completo y al completo. ¡Qué locura! Ahí veis el alrededor, ¿no? Alrededor del coche como está todo blanco del producto del coche de bomberos. ¡Qué pasada! Venía andando por Castellana, estoy subiendo por Nuevos Ministerios y me he encontrado esta foto, una comparación del año 2017 de Luka Modric. Fijaos que parece hasta incluso jovencito y todo. Y aquí, año 2024, esta foto imagino que será de ayer o de antes de ayer en algún entrenamiento. Mirad las piernas, ¿eh? Las piernas están iguales, pero él ya se le nota un poquito la edad. Ahí lo podéis ver, pero igualmente está hecho un chaval. Yo creo que ya estamos en el último año de Luka Modric. ¿Qué pensáis? Para mí ojalá que se quede, porque es un estandarte y me gusta mucho su juego, la verdad. Es verdad que el tiempo no perdona a nadie, es lo que hay. Pero bueno, no entremos en lamentaciones, porque vamos llegando al mejor estadio del mundo. Vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy. Recuerda, muy importante, y lo digo en mayúsculas, hay que ver el vídeo al completo, que luego os saltéis cosas y luego me preguntáis en los comentarios: oye, ¿qué ha pasado con esto? Pues lo he sacado en el vídeo, minuto 3:48, minuto 17:1, yo que sé, cualquier cosa. Hay que verlo al completo, venga. Siéntate, ponte cómodo, dale al like y suscríbete. Bueno, voy por aquí por la acera, que luego me echan la bronca aquí en los vídeos. Jesús, ¿por qué vas por el carril bici? Pues la verdad es que estoy acostumbrado. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es viernes, ¿eh? Hoy es viernes y vuestros cuerpos lo saben. ¿Por qué? Porque os iréis de cañas, os iréis al cine, os iréis al chiringuito de la playa. Sí, ya os conozco yo, que sí, que os conozco yo ya, que os conozco como si fueseis mi uña izquierda. Bueno, pues estamos llegando, viernes 2 de agosto del 2024, 2 de agosto ya, 2 de agosto, y dentro de nada estaremos comiendo las uvas. Bueno, pues el caso es que empezamos la vuelta, vamos a intentar darla lo más rápido posible, como digo, siempre que no hay novedades. Así que nada, dejamos esta imagen, preciosa ella, y vamos a seguir avanzando. Ya sabéis que faltan cosas, faltan muchos avances, faltan muchos trabajos en los exteriores, aunque lo veáis prácticamente ya todo listo, que veáis las lamas colocadas, las torres envueltas por esas lamas en vertical. Pero aquí, por ejemplo, están trabajando en el parking. Es verdad que no es visible esta actuación, es visible pues desde estos lugares, desde estas zonas, pero ojalá pues estar justamente en el epicentro de ese lugar para poder ver en primera persona todo lo que va ocurriendo. Lo que pasa es que sería peligroso. Falta por colocar, pues por ejemplo, las letras, ¿no? Bernabéu en la fachada y el escudo. Veremos a ver si cambian o no cambian de opinión, porque llevan muchísimo tiempo para, bueno, desde que han puesto estas muestras en la parte central de la fachada. Así que veremos a ver, porque la idea inicial, según se comentó oficialmente hace muy pocos meses, era colocar el escudo de Real Madrid y Bernabéu. Bernabéu, ¿por qué? Hay mucha gente que se queja porque, claro, dicen, a ver, esto no hay que ponerle Bernabéu, hay que ponerle Santiago Bernabéu. ¿Por qué se le pone Bernabéu? Se ha explicado muchas veces, pero siempre hay gente nueva aquí en el canal, así que pues se va a intentar explicar todas las veces que se pueda. Bernabéu se pone, creo yo, a un 99%, que se pone Bernabéu porque cuando quedas con los amigos para venir aquí al estadio dices, quedamos a las 7 en el Bernabéu. No dices en el Santiago, yo nunca lo he escuchado, la verdad. Yo nunca he escuchado, quedamos a las 9 en el Santiago, no. Yo he escuchado más bien, quedamos a las 5 en el Bernabéu. Vale, quedamos a las 5 ahí. Básicamente, pues es
como básicamente es como una manera de simplificar el quedar con tus amigos, con tus parientes o con, no sé, con algún allegado para ir al estadio a ver un partido o ver un evento, un concierto o lo que sea. Entonces es por eso que se va a colocar Bernabéu en la fachada oeste. Bueno, llegamos al Montículo de Bélgica. Hoy está bastante pues demandado, ¿eh? Sí, hay mucha demanda aquí. Vamos a esperar la cola, vamos a esperar la fila porque la gente se está haciendo las fotos y en cuanto terminen pues nos subimos como todos los días. Sí. Este es el estadio, ¿eh? Están flipando. También deben estar flipando si hay alguien que está justo al lado y les está grabando. Vale, se van, nos dejan aquí para subirnos y pues nada, nos levantamos. Entorpece esta rama, pero no os preocupéis, no influye la visibilidad de las obras. Y nada, básicamente pues ya lo conocéis. Ya conocéis todo lo que están haciendo aquí. Hemos visto también estos últimos días cómo estaban pues hormigonando diferentes zonas, sobre todo las más cercanas a la fachada. Esas zonas que estoy sacando ahora mismo, cerca de la puerta 6, cerca de las puertas 0 o en este caso 1, 2 y 3 que tenemos en la parte central, y también en este lugar que estoy sacando ahora mismo, que desde aquí no se ve bien, lo que digo, que ojalá poder sacar toda esa zona desde cerquita, pero no se puede más que nada por seguridad y por supuesto porque es una obra. Han estado hormigonando en ese lugar y lo que digo, han estado hormigonando también en esa parte de allí. También lo que estaba diciendo antes, vamos a sacarlo igualmente, lo sacaremos todos los días que vengamos a grabar, por si acaso hay alguna novedad que yo, por ejemplo, pues no me dé cuenta y vosotros viendo el vídeo pues digáis: Jesús, has sacado lo de las estructuras y tenemos una novedad, han puesto una esquina, han puesto una tuerca, han puesto lo que sea, da igual, whatever. Entonces, cualquier cosa que se me pase, pues obviamente siempre me ayudáis, siempre me habéis ayudado y confío en el que siempre me ayudaréis. Así que lo sacaremos hasta que haya alguna novedad, hasta que haya algún cambio y por fin veamos novedades respecto a las estructuras que tenemos en la parte central de la fachada oeste. Parece que está encendida, parece que está encendida, pero no, es el sol. Es el sol el que está encendido. No, ya, fuera de bromas, seguimos avanzando. Ahí tenemos pilotadoras, una en este caso. Ayer estaban con la pilotadora en este lugar, creo yo. Justo estaba allí, ¿a que sí? Creo recordar que estaba justo allí. Así que debe ser que han terminado de crear los agujeros correspondientes en ese lugar. Habrán metido la armadura correspondiente y ya, pues como ya conocéis, a crear todos esos pilotes, esos futuros pilares que van a ir impregnados y que estarán en el interior para crear el nuevo parking del Estadio Santiago Bernabéu. Así que sin más dilación nos vamos a la parte norte de Castellana y del lateral oeste. Vámonos a la esquina de la Torre C. Ayer vimos cómo venía esta furgoneta para crear los trabajos en ese lugar con esos picadores, ¿no? Ese compresor que dejan ahí enganchado a la furgoneta con la argolla y demás, y que se pone a trabajar pues justo en la zona del incidente, ese escape de gas que tuvimos en este lugar de Castellana. Seguimos avanzando, seguimos escuchando martillos, seguimos escuchando pues mucho movimiento, la verdad, en esta zona que yo me atrevería a decir que hasta hoy pues es la zona con más trabajos en los exteriores del Santiago Bernabéu, porque es verdad que hemos visto mucho movimiento, muchas actuaciones en el fondo norte y Rafael Salgado, pero ahora se centra todo en el lateral oeste. Ahora veremos Rafael Salgado, esquina de la Torre C, porque me disteis una idea ayer muy buena y vamos a bautizar al jardín con un nombre muy peculiar. Ayer igual vimos la pilotadora en este lugar, es más, vimos cómo se apartaba en esos momentos para dejar paso a esa que tenemos justo allí, que es la auxiliar, que iba con pues esa armadura para incrustarla, para penetrarla en el agujero que había creado la pilotadora, esta de aquí. Así que aquí siguen los trabajos. Hoy la pilotadora está en este lugar. Mirad lo que hay en el enganche, hay un conducto, como ayer os expliqué, que utilizan para hormigonar el interior. La verdad que sería muy interesante poder grabar ya este lugar
en su interior, porque ha pasado tiempo desde que pasamos por ahí y lo plasmamos en el canal, y podría ser muy interesante ver las novedades actuales, actuales de toda esa zona. Mientras tanto, dale like y suscríbete. Continuamos. Ahí tenéis las puertas, las pantallas que están encima de las puertas, que están completamente apagadas, sin prueba alguna. Lo que digo muchas veces, esperemos que para principios de temporada ya enciendan las pantallas informativas. Venga, continuamos. Bueno, pues están hormigonando justo los agujeros, esos pilotes que han ido creando en este lugar. Ahí podéis ver la hormigonera. En el día de ayer, lo que decía antes, han estado creando todos esos agujeros para, a ver, están verde para los peatones y se ponen todo el medio. Yo flipo, tío. Lo dicho, todos esos pilotes que han ido creando en este lugar y ya están hormigonando después de haber metido la armadura correspondiente. Bueno, pues aquí vemos este pasillo provisional, temporal, que nos han creado. ¿Por qué? Porque están trabajando en este lugar, colocando las losas de granito, y de momento no han prohibido el paso a personas por este lugar. Lo que han hecho es desviar de esta manera para que podamos pasar por esta zona. Ayer ya vimos aquí en el canal, al mediodía, cómo estaban colocando las losas correspondientes después de haber picado todo este lugar, haber levantado todo ese cemento pobre, y ya, pues como estáis viendo, todo preparado para... ¡Ay, ay, ay, que me moja! Todo preparado y listo para... ¡Madre mía! Me han empapado con el agua. Menos mal que es mi amigo y le perdono. Ahí podéis ver cómo están colocando las losas, las pesadas losas que transportan con la excavadora y su útil, esa ventosa que funciona al vacío. Y yo me imagino que entre esta semana y la que viene, bueno, esta ya no, porque estamos a viernes, el sábado trabajarán pero poco, hasta el mediodía me refiero, no que trabajen poco, sino que la jornada es más corta, y el domingo no trabajarán en los exteriores, para dar descanso a estos pedazos de cracks, un poquito de descanso, ¿no?, que les da el sol durante todo el día, y esto es pues muy costoso, es muy tedioso, y sobre todo estar al sol durante todo el día es una verdadera pasada. Yo la verdad que mis dieces a los trabajadores, no solamente de aquí del Bernabéu, sino los de todo el mundo, porque esto debería estar muy bien pagado, y sobre todo, lo he dicho muchas veces, que esto ya es entrar en política, pero quiero dejar este comentario aquí. Para mí, estas personas que trabajan en la calle, bajo el sol en verano, bajo el frío en invierno, deberían jubilarse antes. Es decir, que el gobierno les permita jubilarse antes, a los 45 o a los 50 años. Buenos días. Porque la verdad es que una persona que trabaje durante toda su vida en este sector y que se tenga que jubilar a los 65 años, imaginad una persona de 65 años hacer lo que están haciendo estos pedazos de cracks todos los días. Es que para mí sería inviable. Para mí, lo que digo, todas estas personas, al igual que los militares pueden jubilarse antes, los policías también, ¿por qué no los trabajadores de este sector? De verdad, yo lo dejo ahí, no quiero entrar en política, pero yo lo dejo ahí porque para mí sería un meritazo brutal, un mérito tremendo del gobierno. Por cierto, voy a volver sobre mis pasos porque me he dado cuenta que ahí al fondo, mira, están regando el suelo. Ahí al fondo han estado levantando, bueno, están levantando toda esa parte. Mirad la profundidad, porque está el trabajador justo allí y se ha hundido hasta la cintura. Y aquí a la izquierda están hormigonando ya. Están colocando todo, bueno, hormigonando todo a nivel, dejando a la misma cota que toda esta zona de aquí, para, pues, yo imagino que la semana que viene empezar a colocar las losas de hormigón correspondientes a ese lugar, al igual que están haciendo, pues, en toda esa parte. Así que sobre todo los trabajos aquí en el fondo norte se centran en la esquina de la Torre C, por cierto, que se me olvidaba, se me olvidaba. Y el jardincito este de aquí le vamos a bautizar. ¿Cómo le vamos a bautizar? ¿Lo digo o no lo digo? Ese jardincito deben poner la placa. A ver, un día la pongo yo la placa ahí. Jardincito o Jardín Ruido Bernabéu. Además que Ruido Bernabéu justo vive. Creemos. Hombre, tiene pinta, porque todo apunta a que los vídeos los hace desde la parte superior. Así que como Ruido Bernabéu está en este edificio, pues corresponde directamente con este jardín. Así que bautizado ese jardín le llamamos Jardín Ruido Bernabéu.
Bueno, después de todos estos trabajos que estamos viendo en este lugar, por cierto, mirad hasta dónde llevan el conducto que hemos visto antes, que llevaba la auxiliar, la máquina auxiliar de la pilotadora, va justo a donde la hormigonera. Bueno, lo que digo, ¿quién hay ahí? Los trabajos se están centrando en la esquina de la Torre C, aquí en el fondo norte. En el resto de la superficie del fondo norte, en Rafael Salgado, pues como ya sabéis, nada, quedan remates finales que lo pueden hacer perfectamente una cuadrilla de 2 o 3 trabajadores, y que ahora veremos. Seguimos viendo New Jersey, porque básicamente lo que digo, quedan remates por ejecutar, allí por ejemplo en la zona del semáforo, pero aquí ya está todo prácticamente listo. Prácticamente, que yo día a día que avanza, yo creo que ya está un 96% ejecutado. Pantallas completamente apagadas, no hay prueba alguna. Yo tengo arrugas en el alma, tú piedras en el corazón. Mira, los asientos que están quitando en el fondo norte, segundo anfiteatro, los fijos. No, si no me lo voy a llevar, tranquilo. Los fijos, estos son los fijos. Bueno, que se pensaban que me iba a llevar un asiento, pero luego le he dicho, no, si yo estoy grabando nada más, y ya me ha reconocido de Daplast, y dice, si veo tus vídeos, tal. Bueno, estos son los que están quitando el segundo anfiteatro. Qué pedazo de cracks son los de Daplast, Me ha estado explicando. Bueno, luego lo cuento en el interior. Aquí están, y están cargando más todavía, con la traspaleta eléctrica. Así que nada, al principio me ha dicho, que te corto la mano, y ya luego me ha visto la cara y he dicho, vale, que eres tú. Normal, es que claro, está aquí en la calle, perfectamente puedes subir la mano y llevarte uno. Pero no, está todo totalmente protegido, asegurado, y eso se lo lleva Daplast a su sede para reciclarlos y seguir dando servicio a más empresas. Obviamente en cada asiento está el logotipo, el escudo del Real Madrid, pero no os preocupéis porque claro, no lo van a vender así a la empresa, tienen que hacer algo. Venga, seguimos avanzando. Os habéis quejado mucho estos días que la tienda oficial, justo en la entrada, las pantallas que tiene aquí justo en la entrada, que están rotas las pantallas, esos módulos LED que tenemos justo en la tienda oficial del Bernabéu. Y es que no están rotas, chicos, de verdad. Es que yo hay muchas veces que digo, no quiero sacar cualquier cosa para que no le saquéis punta y luego me llaméis antimadridista, y luego resulta que viendo que están haciendo pruebas en las diferentes pantallas, déjame en paz. No está la mosca no, la avispa. Estáis viendo que la pantalla está a medias encendida, una mitad estaba apagada y la otra mitad estaba encendida, y ahora ya veis que la pantalla está al completo. Es que están haciendo pruebas, al igual que en el interior, están haciendo pruebas en las pantallas del videomarcador, anillo LED de vez en cuando también, pues tienen que seguir haciendo pruebas en los diferentes módulos. Aquí tenemos un sector, un corralillo de estos trabajos que están realizando, ejecutando en la parte del palco de honor, que por cierto, podríamos asomarnos desde aquí, desde la calle, para ver si vemos algo, pero no vamos a ver nada, no vemos nada de nada. Lo que sí podemos hacer es subir el dispositivo justo enfrente del palco de honor. Es que son altas las vallas, y no veo nada, no veo nada. Voy a poner el zoom ya, a ver si veis algo. Espero que hayáis visto algo. Es que las vallas están súper altas, colocadas estratégicamente para que no se pueda grabar. Bueno, grabar y pasar, claro. Aquí ya sabéis lo que ha sucedido estos días, colocando esas nuevas farolas, robustas ellas, prácticamente simulando como si fuesen las lamas del Santiago Bernabéu. Y bueno, la modificación que ha sufrido esta plaza de Sagrados Corazones con este nuevo material. Las pantallas que faltan por colocar en este lugar, que por cierto, ojo porque están por fin están colocando las pantallas que faltaban. Ojo, porque falta solamente un hueco. Al lado de la puerta 60 era el lugar donde estaba el espacio de esas pantallas que faltaban, esas pantallas informativas, estas que estoy sacando en pantalla y en imagen, perdón, para no repetir la palabra. Y estoy flipando porque mirad la plataforma de tijera aquí a la izquierda del camión,
y justo en el camión el útil, que gracias al útil colocan las pantallas. Ojo, por fin, ojo, porque puede ser una gran noticia para el principio de temporada. Seguimos avanzando viendo esta impresionante Plaza de Sagrados Corazones, aún con las vallas de la misma obra, pues gente que llega tarde al tour y también van corriendo. Y al fondo pues la fachada del Estadio Santiago Bernabéu, después de haber colocado pues estas nuevas farolas, al menos esas nuevas carcasas que envuelven y que tapan estas nuevas farolas que tenemos ya en este lugar. Bueno, que tenemos de nuevo en este lugar porque ya estaban colocadas, pero bueno, instaladas más bien es la palabra, pero no con esta anchura. Antes eran más delgaditas, que son las que vimos justo al otro lado de la Plaza de Sagrados Corazones, que estaban acopiadas y que se iban a llevar. Así que ahí va, ahí el perrito. Así que estas son las nuevas farolas. La verdad que un poquito de susto nos llevamos aquí en el canal a principios de semana, porque pensaba que era la iluminación de la fachada o hasta incluso las propias pantallas, en teoría, que van a colocar en la Plaza de Sagrados Corazones. Y nada, simplemente ha sido una falsa alarma. Nos pensábamos todo eso y al final se ha quedado en la instalación de las nuevas farolas multifocales. Como ya conocéis, veremos a ver cuándo abre también sus puertas ese mercado gastronómico que hay justo en la Plaza de Sagrados Corazones y que hemos visto muchas veces en los vídeos, justo allí al fondo. La verdad que hace poquito pasamos por ahí, estaba todo patas arriba todavía, así que yo creo que para principios de temporada no va a estar disponible. De todas formas, cuando podamos volver al interior, navegar por diferentes zonas que a diario no podemos visitar, pues sacaremos todos estos lugares para que estéis y estemos al tanto de lo que va ocurriendo. Bueno, ayer vimos ese nuevo cartel que habían colocado en este último piso del edificio que tenemos colindante al Estadio Santiago Bernabéu. Ya les hemos puesto todos finos a este vecino por haber puesto ese cartel. Lo dicho, colocan publicidad en la fachada, se lucran del Bernabéu, gracias al Bernabéu, y luego se quejan del ruido. Es que manda narices, no voy a decir otra palabrota porque hay niños delante y me escuchan. Pero manda narices, mira cómo se llevan las farolas, las antiguas farolas, antiguas entre comillas. ¿Por qué? Porque esas farolas eran nuevas, y se las han llevado. ¿Y ahí qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues nada, no pasa nada. No pasa nada más. Así que como no pasa nada más, nos vamos para el fondo sur. Nos vamos por el sol porque tenemos la gorra puesta in the night. Y la gorra nos quita pues todos los rayos ultravioleta de este sol magnífico que tenemos en el día de hoy. Torre A envuelta completamente por esta lona, que ya la verdad hay ganas de que quiten esta lona para ver el encendido de las pantallas de las puertas. Y nada, aquí trabajos en los interiores de la fachada, ya lo conocéis, ya lo sabéis, hasta incluso una cuadrilla de trabajadores para limpiar los asientos, como estaban ayer en el cuarto anfiteatro del fondo norte. Aquí iremos viendo los resultados a medida que pasan los días. Colocación de andamios, panelado en el interior y a colocar todo ese composite y luego a pintar para que se quede pues muy parecido o igual que a ese color que estamos mostrando ahora mismo, ese color gris oscuro. Ojo, porque si podemos pasar por ahí, no podemos. Digo, si podemos pasar por ahí, vemos los trabajos de la tienda, pero no. Han quitado esa valla, imagino que para que entre algún camión, pero estaría muy bien simplemente estar en la puerta. No hace falta que me dejen pasar. Aunque bueno, si me dejan pasar con un casco, mejor que mejor. Pero no. No vamos a tentar a la suerte. Bueno, subimos el dispositivo. Ampliamos para ver qué es lo que ocurre en ese lugar. Básicamente ya sabéis, han estado demoliendo ese interior, justo esta zona de la antigua tienda del Real Madrid, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, en el fondo sur. Y también han estado preparando la colocación de esos sacos de cemento, y aquí tenemos aislante que van a ir incorporando en el interior. Una vez que han terminado ya de demoler, pues ahora a construir, en este caso a trabajar en los interiores
y a crear un nuevo espacio. Veremos a ver si hay una nueva puerta como las que tenemos colindantes y contiguas a esa, aunque puede ser. ¿Vosotros os acordáis? Bueno. Sí, es bueno. Bien, guay, me encanta. Aunque bueno, ¿os acordáis de las reglas de 3 de matemáticas? Pues tiene pinta que en la puerta del medio van a colocar pues una igual que esta. En la parte superior e inferior, mampara, y en la parte central una pantalla, porque será un acceso a un área VIP o restaurante en este caso. Bueno, pues nada más que decir de este lugar. Todo esto está igual que en el día de ayer, no hay nada que comentar de aquí, así que nos vamos al interior. Aquí estamos en el interior ya. Como siempre empezamos aquí en el interior, sacamos estas estructuras que, como he dicho, en el exterior pues básicamente lo sacaré todos los días, por si hay algo que se me escape, que no lo vea y que no lo diga en el vídeo, pues algún alma caritativa lo vea, pues que lo pueda mencionar aquí en el canal, en los comentarios. Siempre me gusta, me encanta que pongáis cosas en los comentarios, así que poned lo que os dé la gana, siempre con educación y respeto. Así que nada, lo dicho, de momento pues pocas novedades al respecto. Ahí veis las estructuras retroiluminadas y vamos a hacer, como siempre, una entrada magnífica, ¿no? Esencial de cada día para poder ver las novedades del interior. Creo que vamos a ir por aquí porque por aquí hay menos gente. Así que nada, viernes 2 de agosto del 2024. Buenos días. Viernes 2 de agosto del 2024. Nos sentamos, bueno, vamos a sentarnos mientras vamos bajando por las escaleras, empinadas escaleras, por cierto, súper verticales. Así que ojo, ojo, porque están metiendo el césped en el hipogeo. A ver. Ojo, porque están metiendo el césped. Así que nada, vamos a coger asiento y vamos a divisar el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 2 de agosto del 2024. Ya sabes, deja en los comentarios todo lo que quieras, cualquier inquietud, cualquier observación, deja tu like y suscríbete para seguir apoyando al canal, a grabar las obras y por supuesto subir contenido del Real Madrid. Venga, comenzamos, ya estamos completamente sentados y vamos a divisar, vamos a visualizar lo que ocurre en el interior después de haber visto durante esta semana, estos últimos días, bastantes, múltiples avances en el interior. Perdón por el grito, se me ha escapado. Múltiples avances que realmente llaman la atención. Por ejemplo, el tema de las gradas, ahora os comentaré las informaciones de Daplast con el tema de los asientos del segundo anfiteatro y tribuna, y sobre todo pues estamos viendo en el día de hoy esto estamos viendo, volvemos a ver la losa del terreno de juego después de tanto tiempo viéndola, con las actuaciones de Manuel Carrasco, Luis Miguel, Karol G, whatever, muchos cantantes, muchas personas reconocidas que han pisado en tan poco tiempo el Estadio Santiago Bernabéu, y lo que queda, y lo que queda. Cuando veamos aquí partidos de tenis, a Alcaraz jugar un partido de tenis aquí, vamos a flipar. Cuando veamos un partido de baloncesto, a las chicas, a las femeninas también, ojalá que las veamos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, pues vamos a flipar. Partidos de la NFL, sí, vamos a tener muchísimas cosas. De momento todo está carburando, de momento estamos empezando, así que hay que tener paciencia, que ya sabéis que es la madre de la ciencia. Así que nada, suscríbete y dale like para no perderte nada de lo que va sucediendo. Bueno, pues ahí tenéis la grada alta y grada baja del fondo sur. Ya sabéis que restaba pintar todo este cambio de huella que en su día ya vimos cómo ejecutaban. Estos días hemos visto cómo retiraban los asientos correspondientes a esta zona, y ya todo libre y despejado, listo para primero pulir, como vimos en el día de ayer en este lugar, y luego ya una vez que esté toda la zona
tratada, pulida y preparada para pintar, pues veremos cómo pintan, impregnan este color que hemos visto en el resto del estadio, en el bowl del Estadio Santiago Bernabéu, ese gris más oscuro que han ido dando de acabado final a lo que digo, al bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí lo podéis ver, grada alta y grada baja, las vallas que limitan la grada de animación con la grada local, y también vimos en el día de ayer cómo estaban de nuevo colocando los asientos en la zona de accesos, después de que se han acabado los eventos, de que ya lo siguiente que tengamos aquí serán los partidos del mejor equipo del mundo, del Real Madrid. Pues aquí podéis ver cómo están volviendo a colocar los asientos en sus respectivos lugares, tapando en sí todas esas zonas de evacuación, esas zonas que por normativa les han obligado al Real Madrid a realizar estas salidas y entradas en la zona de los fondos y en los laterales. Aquí igual veis como de forma salteada van colocando los asientos de forma minuciosa, los han acopiado en la parte inferior, justo en la banda del lateral este, y de momento pues hay tiempo, así que si veis que van despacio, pues es que hay tiempo de sobra, y simplemente es atornillar, anclar de nuevo los asientos a sus respectivos soportes. Así que eso es lo que están haciendo en el fondo sur, en la parte inferior. Eso es lo que están haciendo en el lateral este, en la parte inferior. Y también lo veremos aquí. De momento no observo que hayan colocado los asientos correspondientes a este lugar. Y aquí pues lo dicho, también empezarán a colocar los asientos correspondientes en la zona de la grada baja y grada alta del fondo sur, ya prácticamente ahí con el lateral oeste. Si nos vamos al otro lado, ahí podéis ver también estas salidas que se han utilizado para los eventos, esos conciertos que hemos tenido en el Estadio Santiago Bernabéu. Como podéis ver, pues aún no han colocado los respectivos asientos, lo harán en los próximos días, al igual que en esta más cercana al lateral este. Lo que digo, hay tiempo de sobra, es por eso que estamos viendo movimiento solamente en esa entrada de allí, justo al lado de la grada abatible, así que hay tiempo. Por cierto, ahora que me fijo en la grada abatible, ahí veis cómo ya se están llevando, obviamente, porque están sacando las bandejas, las máquinas de cosido en la grada abatible. No sé si se lo llevará la empresa correspondiente, me imagino que sí, porque esto se hace una vez al año, o si lo dejarán acopiado en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Imagino que se lo llevará porque eso será subcontratado por alguna empresa, así que, hombre, a ver, la parte de la grada abatible, el interior es grande, pero no tanto como almacenar tanto material, porque las lámparas de iluminación, de mantenimiento, también están metidas justo allí, así que al final el espacio se reduce con todas las máquinas que se van metiendo. Vamos a ampliar todo lo que podamos, trabajos minuciosos, aprovechando que todavía está el césped en la zona del terreno de juego, pues los jardineros siguen ejecutando ese plan, siguen pues de forma manual trabajando en el césped que tenemos actualmente en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Me estoy fijando, digo, el sonido que suena ahora mismo me es familiar, es que están sacando las celosías. Las celosías, ahora sacarán los carros, que están justo aquí. Ahí sacan los carros y procederán a coger una nueva bandeja. Por lo que veo, hay dos bandejas metidas ya en el hipogeo. Contando que la zona de las celosías es una bandeja y ahí hay otro espacio, pues han metido dos bandejas. Así que en breve, mientras que vamos hablando de las novedades del interior, pues iremos viendo cómo sacan los carros, lo dicho, para meterse, incrustarse debajo de la nueva bandeja, en este caso esta, y mira, ahí suenan los carros, cogerla, levantarla y llevarla a la zona del hipogeo o invernadero. Movimiento de carros, ya acostumbrados a verlo, la verdad, aunque bueno, llevamos tiempo sin verlo. La semana pasada, cuando se sacó el césped, fue un domingo,
no lo vi, no estuve. Hay que descansar de vez en cuando y por lo tanto no vimos cómo sacaban el césped del Estadio Santiago Bernabéu, pero hacía mucho que no sacábamos esto en el canal. Así que, pues bueno, volvemos a las andadas y ahí vemos cómo los carros salen de la zona de la grada del lateral oeste para meterse, para incrustarse en este espacio, en este lugar, subir de forma vertical y suspender la próxima bandeja para llevarla al hipogeo. Venga, seguimos, avanzamos, dejamos el modo gran angular para que flipéis con nuestro estadio en el día de hoy, viernes 2 de agosto del 2024, con Hazard también por aquí, y seguimos. Bueno, pues precisamente estos días ha surgido un nuevo tema, el tema de si van a cambiar los asientos de la zona de tribuna. Ya sabéis que en tribuna tienen que seguir trabajando, al igual que lo que están haciendo en el segundo anfiteatro del fondo norte y lateral oeste. Y bueno, las informaciones que tengo, que básicamente me lo han dicho antes, es que en tribuna no va a dar tiempo en este parón, hasta el primer partido de liga no va a dar tiempo a trabajar en tribuna, así que se aprovechará a ejecutar todos esos trabajos en el próximo parón o cuando dé tiempo. El próximo parón, que sea de 20 días por lo menos, 15 días o un mes, que tengamos a mitad de temporada, aprovecharán a trabajar en la zona de tribuna, que ya sabéis que todavía hay que trabajar en ese lugar. Ahí vemos cómo se meten los carros. En breve elevarán las bandejas del césped retráctil y por consecuencia pues moverán hacia la zona del hipogeo. Ahí tenéis el segundo anfiteatro. Han aprovechado a colocar los nuevos pasamanos, como estáis viendo. Luego lo taparán, lo protegerán a la hora de pintar y demás, imprimar. Y mientras tanto pues ya están aprovechando en estos lugares, visible totalmente y completamente desde el tercer anfiteatro del lateral oeste, desde donde estamos ahora, vista panorámica del Tour Bernabéu. Aquí podemos ver cómo ya están empezando a picar para cambiar la huella del segundo anfiteatro del lateral oeste, perdón, del fondo norte, lateral oeste y fondo norte. Trabajos que aún estaban pendientes y que, aprovechando este margen hasta el próximo evento, que en este caso es un partido, como decía antes, pues les da tiempo de sobra a cambiar la huella y proceder a poner los nuevos asientos azul navy o azul marino abatibles. Así que ahora cuando salgamos también veremos la parte del lateral oeste, que no podemos ver desde este lugar, pero sobre todo predomina el color naranja con la colocación de los nuevos ladrillos para el cambio de huella. Y ya por último imprimar, pintar, colocar los soportes y los asientos definitivos. Vamos a hacer un repaso, un paneo de izquierda a derecha para que veáis que sí es verdad que han colocado paneles de encofrado, pero sobre todo en los pasillos, los nuevos pasamanos. Y lo dicho, ahora cuando salgamos veréis la zona del lateral oeste. Mientras tanto, os animo a que me dejéis un buen like, a que os suscribáis aquí al canal, a ver si llegamos a 85.000 suscriptores antes de que empiece la temporada. La verdad que me alegraría un montón, me alegraría un montón. Y ahí ya pues es el fin de ese segundo anfiteatro. El segundo anfiteatro del lateral este está completamente nuevo, por lo tanto no hace falta poner los nuevos asientos. Ahora que me fijo, pues la fascia del tercer anfiteatro, donde colocarán e instalarán el segundo anillo LED. De momento no hay novedades, a ver si con un poquito de suerte en este mes de agosto vemos novedades al respecto y empiezan a quitar estos carteles de Real Madrid, de Classic Bernabéu, y empiezan a instalar los primeros paneles LED para la instalación del segundo anillo LED. De momento pues sigue todo igual. Bueno, no se apreciará muy bien porque es un movimiento lento y duradero, pero ahora mismo los carros, en cualquier momento, si no lo están haciendo ya, subirán las bandejas de forma vertical para llevarla al hipogeo. Que por cierto, no sé si lo han encendido o ya estaba encendido y simplemente estaba la bandeja que interrumpía el paso de luz, pero qué bonito,
Hacía muchísimo tiempo que no veía el interior desde este lugar, y lo que podemos ver, claro. Así que seguimos, continuamos, no paramos, porque quedan cosas por ver, sobre todo la zona del videomarcador. A principios de semana vimos hasta incluso in situ, entramos al interior, accedimos al interior y tenían las pantallas completamente encendidas, y mientras que estábamos grabando vimos el apagado total de cada una de las pantallas y las esquinas, esas mallas LED que tenemos en las esquinas, y en consecuencia pues vemos que están tapando las esquinas en la parte superior. De momento parece que son trabajos lentos, no parece que haya mucha prisa ni quien nos la meta, pero podéis ver que la parte superior está más opaca en este caso, que la parte inferior, y por lo tanto se está procediendo a tapar, a disimular y a oscurecer las esquinas del videomarcador para que no se vea la parte trasera, para que no se vea la estructura blanca que soporta el peso de las mallas LED. Nos vamos al otro lado, nos vamos a la esquina del fondo norte con el lateral este. Ahora veremos la opuesta, a ver si tenemos algún tipo de movimiento, si vemos algún trabajador en la zona, pero la verdad es que solamente han oscurecido, por así decir, la parte superior, y la parte inferior de momento pues no lo han hecho, pero seguirán haciéndolo para tapar pues todas las esquinas y por lo tanto tapar también la parte trasera, esta estructura blanca que veis en pantalla. Ahí lo veis, arriba ya apenas se ve, bueno, a un 98% no se ve, y abajo se sigue viendo, así que seguirán procediendo a hacer estos trabajos los próximos días. Cubierta completamente cerrada, hoy no hay tanto polvo en el interior, bueno, apenas hay polvo, y la buena noticia es que están metiendo el césped en el hipogeo, así que mejor que mejor. Saco esta zona de aquí para que veáis las cerchas, donde ya sabéis que en cada cercha tenemos dispositivos LED de iluminación, y que de momento pues intento todos los días sacarlo aquí en el canal, pero nada, nunca hay suerte, nunca nos encontramos con las cerchas encendidas, en este caso los dispositivos LED. También podemos ver trabajos entre la zona de los banquillos, el área VIP que hay justo debajo de la zona presidencial. Nos vamos a la zona presidencial, palco de honor, vemos los paneles de encofrado, al igual que vemos en los exteriores como hay diferentes hormigoneras, diferente material para trabajar en la zona. Imagino que la zona presidencial estará patas arriba, y ahí podéis ver cómo han ido avanzando hasta la parte central para seguir con los trabajos en ese lugar, ya que dijimos aquí un día en el canal que Florentino no le gustaba el palco, por lo tanto se aprovecha ahora mismo a trabajar en esa zona. También hemos visto cómo retiraban estos asientos de la zona VIP del primer anfiteatro. Para mí, sin ninguna duda, imagino que para muchos también, la mejor zona para ver un partido, porque es que estamos en un lateral, primer anfiteatro, que prácticamente estás besando el terreno de juego y se ve muy pero que muy bien, que es esta zona de aquí. Hemos visto cómo retiraban los asientos, falta por colocar pues esas balizas en la parte de la derecha. Ahí están con silicona, parece, y es que por lo que veo están colocando algún tipo de material entre la zona de las escaleras y la propia fila de ese sector. A lo mejor algunos carteles que estén incorporando, tipo de información. Vamos al otro lado. Aquí de momento o ya han acabado, aunque hay que colocar los pasamanos, o no hay nadie trabajando en estos precisos instantes. Bueno, la semana que viene saldremos de dudas, Sí. Bueno, seguimos. ¿Qué más podemos ver? Ahí tenemos las diferentes zonas, gradas del lateral este, sin novedad alguna, todo listo, todo preparado en ese lugar, después de tanto tiempo viendo trabajos en esa parte. Y ahí tenéis esos sectores, esos espacios que hay entre la zona de prensa y los torreones, que hemos visto ya en diferentes vídeos, sobre todo en los vídeos donde vamos navegando en los interiores, donde ahí en la derecha, esa zona que acabamos de sacar en imagen en el vídeo, pues aún no han empezado a trabajar, pero sí en esta parte más cercana a la torre D,
a la zona norte del lateral este. Podéis ver cómo van colocando y construyendo las tapias correspondientes para cerrar todos esos lugares. Hasta incluso trabajos de radial por aquí, he visto alguna que otra chispa. Ahora la he perdido, mira, ahí está. Así que parece que están trabajando en las tancas o en la parte superior de esa grada. Y pues eso, me gusta ver novedades, me gusta ver avances y por lo tanto desde aquí podemos ver cómo están cerrando toda esa parte de allí. En un principio creo que eso iban a ser asientos, pero baja la poca visibilidad que hay en ese lugar, pues obviamente pues no corresponde colocar asientos en ese lugar, por lo tanto van a hacer alguna especie de terraza para, pues puede ser que sean para los periodistas, porque coincide perfectamente con la zona de prensa. Así que veremos a ver. A principios de temporada, justo el primer partido de liga, pasaremos por ese lugar para ver qué es lo que están haciendo en primera persona. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí podéis ver cómo van cogiendo cada bandeja del terreno de juego, del césped retráctil, y proceden a llevárselo al hipogeo hasta un día o 2 días antes de que el Real Madrid juegue aquí en el Estadio Santiago Bernabéu para poder jugar el partido que corresponda. Así que muy buenas noticias, porque más que nada todos los trabajos que están cerca del terreno de juego está provocando ese polvo, que ese polvo al fin cae al terreno de juego. Es verdad que estaban los ventiladores actuando y trabajando, pero siempre cae algo en el terreno de juego y por lo tanto ese polvo en suspensión contamina, como ya hemos visto en muchas circunstancias, contamina directamente el césped y por lo tanto provoca el cambio del mismo. Así que nada, a rezar y a esperar a que este césped no esté contaminado por el polvo en suspensión que ha ido cayendo durante estos últimos días. Lo iremos viendo en los próximos vídeos, ¿vale? Ahí tenemos actividad, lo que decía antes, que dijimos en el día de ayer. Tenemos actividad en el cuarto anfiteatro del fondo norte y es que están limpiando los asientos. Parece que todavía no están procediendo a cambiar las barandillas. No sé si al final se van a cambiar, pero de momento no están siendo cambiadas, simplemente están limpiando. Por cierto, la zona del Skybar sigue completamente apagada en el día de hoy. Antes he visto que estaba encendida la pantalla del techo, que ahora veremos. Ahí vemos también movimiento. Todavía hay trabajadores en su interior, a falta de abrir sus puertas. Y hasta hace unos segundos han apagado la pantalla del techo de este lugar. Así que nada, diferentes pruebas, diferentes imágenes que vemos todos los días. En el día de hoy lo encontramos apagado. Bueno, pues ahí podemos ver desde esta perspectiva cómo van metiendo las bandejas al hipogeo. Aquí lo tenéis, cogiendo los carros una nueva bandeja para meterla en el invernadero, y desde aquí vamos a ver también la zona del segundo anfiteatro, donde estos días están trabajando para el cambio de huella, y es muy importante sacarlo aquí en el canal para que estéis al tanto de todo lo que va ocurriendo. Ahí lo podéis ver, esta parte de aquí que han ido hormigonando y ahora están en la parte central, justo en el acceso a esa zona VIP. Y parece que hoy están hormigonando ese lugar. A partir de estos días trabajarán en las zonas contiguas hasta llegar al fondo norte, ese fondo norte que hemos visto hasta hace unos segundos, las novedades del día de hoy. Bueno, pues te vuelvo a recomendar, te vuelvo a animar a que dejes tu like, que te suscribas para seguir apoyando, para seguir ayudando aquí al canal de forma gratuita con esas acciones, siempre dejando tu buen like, tu suscripción y activando la campanita para que YouTube te avise los vídeos y directos que vamos haciendo. Hasta aquí las novedades, perdón, las novedades del día de hoy, viernes 2 de agosto del 2024, del exterior y del interior. Nos vemos pronto. Chao, chao. A la Madrid.